primera, Señor. Venga a nosotros, Señor, porque tú eres un Dios de gloria, de poder, de gracia y revelación, Señor. Entrónate, Señor. Glorifícate, Señor, en este lugar. Resplandece en este lugar, Señor. Hoy, Señor, en esta mañana queremos ver tu gloria aquí. Queremos ver tu poder, Señor. Queremos ver cómo te manifiestas, oh Padre Santo, Señor. Queremos ver, Señor, cómo tocas vidas, Señor. Cómo tocas corazones, oh Padre Santo, Señor. Porque tú eres un rey de lo sobrenatural, Señor. Un rey de milagros, Señor. De prodigios, Señor. De señales, Señor. De portentos, Señor. De maravillas, Señor. Un Dios de lo imposible y de lo inalcanzable, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Salvador. Y solamente tú, Señor, es el que merece, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el señorío y toda majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Santo sea su nombre. Apláudale a ese Dios de gloria y de poder. Santo eres, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, oh Padre Santo, Señor. Y en esta mañana, oh Padre Santo, Señor, clamamos a tu presencia, Señor. Glorifícate en este lugar, Señor. Santo Espíritu de Dios, ven a este lugar, Señor. Toma mis labios, Señor. Toma mi boca, Señor. Toma la palabra, oh Padre amoroso, Señor. Que no sea palabra de hombres, Señor, sino palabra que emana de tu presencia, Señor. Que emana del cielo, Señor. Que emana de tu gloria, Señor. Palabra dirigida por el poder del Espíritu Santo, Señor. Para ministrar, Señor. Para impartir, Señor. Para tocar, Padre amoroso. Para cambiar, Señor. Para transformar, Señor. Porque no somos competentes en nuestras propias fuerzas, Señor. Tú nos haces competentes, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Engrandece la misericordia con tu pueblo, Señor. Engrandece tu misericordia, Padre Santo, Señor. Que tu palabra sea como una flecha al corazón, Padre amoroso, Señor. Que parte y desmenuza, Padre amoroso, Señor. Para entrar en lo más profundo, Padre amoroso, Señor. En lo más íntimo de nosotros, Padre amoroso. Y poder ser cambiados y transformados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Buenos días, mis hermanos, sean muy bendecidos. Tomen sus asientos, por favor. Gracias, mis hermanos. Amén. Santo es el Señor. Amén. ¿Se siente la presencia? ¿Tú sientes la presencia de Dios en esta mañana? Dios está aquí. Dios dice su palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Tú lo crees, mi hermano? Yo lo creo, porque cuando alabamos se siente la presencia de Dios. Dios está paseando, está impartiendo, está ministrando. Amén, gloria a Dios. Santo sea su nombre. Amén. Yo estoy agradecido con nuestros pastores que me dan ese privilegio de poder compartir la palabra, mi amor, hermano, con temor y temblor. Porque la palabra que se predica te prueba. Amén. Yo lo hago con temor y temblor, pero con un gozo también en mi corazón de poder compartir lo que Dios ha puesto en mi vida. Que yo anhelo a través del poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que hace la obra, que pueda ser de bendición para tu vida, que pueda ser ministrado, que pueda ser impartido. Y el tema de mi predicación en esta mañana son: los planes de Dios son perfectos. Amén. Los planes de Dios son perfectos. En el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quédate con esta frase: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Este pequeño salmo es muy enfático, ¿no? Muy claro. Habla de un futuro profético. Jehová va a cumplir su propósito en ti. Jehová va a cumplir su propósito en mí, independientemente, mi hermano, de las circunstancias, independientemente de la adversidad,
independientemente de la tormenta, más allá de la contradicción, más allá de la salud, hay un plan profético y Dios lo va a cumplir para tu vida. Tú estás esculpido en las manos de Dios. Dios sabe qué es lo que viene y Dios quiere cumplir ese propósito. ¿Cuántos hermanos, hombres y mujeres hay de propósito en este lugar? Amén. Somos de propósito porque Dios ha puesto un propósito en nuestro corazón. Mira, mi hermano, déjame decírtelo así. Dios va a mover lo que tenga que mover. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Las piedras que tenga que mover, Él las va a remover. Pero el propósito se va a cumplir, porque así lo dice la palabra. Y esto me llena de gozo mi corazón, porque la vida cristiana, yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, espero que sí, es una vida de desafío y de reto. Es una vida llena de esperanza. No es una vida aburrida. Yo me he compartido con algunas personas y dicen, no, pues que los cristianos, esto y el otro. Es la vida más desafiante, más retadora. La vida más llena de gozo, llena de paz, llena de esperanza. La vida, tu vida y mi vida que estamos aquí, es una vida maravillosa. ¿No lo puedes creer? ¿Puedes creer, mi hermano? No hay mejor vida que estar nosotros en Cristo Jesús. Y Dios, en ese plan y en ese propósito eterno que tiene contigo, quiere llevarte de gloria en gloria, quiere llevarte de victoria en victoria, quiere llevarte de poder en poder y quiere darte una vida maravillosa, una vida poderosa, una vida tan diversa, hermano, y sobre todo cumpliendo plan y el diseño que Dios tiene para tu vida, porque Dios es así. Los pensamientos de Dios, dice Isaías 55, 8, 11, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, si son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué tremenda palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios para tu vida son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, son pensamientos de bendición, pero son pensamientos también de eternidad, mi hermano. Dios está pensando en ti con un enfoque de eternidad. Los pensamientos de nosotros, los hombres, son pensamientos limitados, son pensamientos terrenales, son pensamientos cortoplacistas. Pero Dios, que tiene el panorama completo y que ve desde la eternidad, piensa en ti desde ese enfoque, desde ese punto de vista. Por eso no hay comparación, ni habrá comparación entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos, porque son tan altos y más altos que el cielo y la tierra. Tú imagínate el cielo y la tierra, ¿qué diferencia hay? Infinita. Pero los pensamientos que Dios tiene de ti son pensamientos para bendecirte, para guiarte, para fortalecerte, para llenarte de fe y para llenarte de esperanza. Así son los pensamientos de Dios. Dios siempre va a pensar en ti lo mejor para tu vida. No va a haber otra forma de pensar de Dios que poder bendecirte y poder llevarte a ese lugar que Dios anhela en su corazón, porque Dios anhela llevarte a ese lugar en su corazón. Y bueno, yo con todo esto, ¿qué quiero hacer? Y el Espíritu Santo me ministraba dar una palabra de esperanza. Yo quiero en esta mañana una palabra de esperanza y comentarte que los planes de Dios son perfectos, mi hermano. Jamás dudes de los planes de Dios en tu vida. Jamás pienses que pueden ser diferentes, porque son perfectos y tienen un cumplimiento. Ahora, ¿son perfectos para quién? Y nos preguntaremos, bueno, si los planes de Dios perfectos, ¿dónde está el libre albedrío del hombre? Porque el hombre es capaz también de decidir. Tenemos libre albedrío, pero Dios utiliza su poder y su gloria para intervenir en ese libre albedrío y aún así poder encaminarte a ese destino profético que Él quiere que tú llegues, en el nombre de Cristo Jesús, amén. El libro de Romanos
lo dice muy claramente, el 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan y nos ayudan a bien, mi hermano. Qué poderoso. Pero es muy diferente que decir todas las cosas me van a salir bien. Hay una diferencia gramatical en esto. No todas las cosas nos van a salir como nosotros queremos, como nosotros planeamos, como nosotros anhelamos, como nosotros hemos definido. Inclusive hay personas que tienen ya una visión, una misión, y que la dejan por escrito y que la leen y que la graban. Pero Dios es tan versátil, y lo que tú puedas definir en esa visión tal vez no es lo mejor. Tal vez no se vaya a cumplir como tú lo definiste, pero de que se va a cumplir, mi hermano, Dios la va a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. Entonces tenemos que confiar en Dios, en los caminos de Dios, en los propósitos de Dios. Tal vez no vas a lograr ese proyecto familiar, ese proyecto económico como tú lo querías. Tal vez no vas a lograr esos resultados en tu trabajo, ese éxito que tú querías. Pero Dios sigue obrando en tu propósito a través de las circunstancias. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. No tengas ninguna duda de ello, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Vamos al libro de Jonás. Me encanta la historia de Jonás. Dice en el verso 1:1, vamos a ver del verso 1:1 al 1:3, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Repito esto: Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, de Jehová, a Tarsis, y descendía a Jope, y una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje o peaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Amén. A Jonás se le había dado una revelación, se le había dado una palabra tan clara por parte de Dios, una misión, un plan y un diseño tan específico y tan claro que no debía haber duda en ello. Es decir, la palabra que acabamos de leer es sumamente clara y sumamente específica. No hay duda, no es una palabra enredosa, es clara. Y Jonás recibió esa palabra. Jonás conocía el propósito de Dios, mi hermano. Jonás sabía qué es lo que Dios quería hacer con él. ¿Cuántas veces, mi hermano, a través de una palabra, a través de una predicación en este santo lugar, Dios nos habla? Dios te habla de una manera tan clara y tan específica que tú lo sientes en tu corazón, tú lo sientes en tu espíritu, y luego a la siguiente semana te vuelve a hablar lo mismo. Tú dices: wow, Dios me está hablando, Dios que quiere que camine en este sentido, Dios que quiere que haga esto. O sea, hay tanta claridad. Luego te lo confirma a través de las escrituras, luego te lo confirma a través de la oración del Espíritu Santo, y no hay duda que Dios te está hablando, Dios te está ministrando. Pero ¿cuántas veces también nos ha pasado que Dios nos habla, Dios nos imparte, Dios nos ministra, sabemos cuál es el camino y no lo seguimos? ¿Cuántas veces decidimos, pues sí, será así como Dios me dijo? ¿Me estará realmente hablando Dios? Y de repente tomamos otro camino. Amén. Jonás hizo eso. Jonás tenía una palabra en su vida que no había duda de que Dios le había hablado, y él decidió irse al lado contrario, mi hermano. ¿Cuántas veces nos vamos al lado contrario, no? Dios ya te dijo eso, ya te habló, ya te ministró, y nosotros queremos caminar en vez del punto A al punto B, del punto A al punto C. Y eso es lo que le pasó un poco a Jonás. Ahora, Jonás amaba a Dios como tú y yo amamos a Dios. Pero mi hermano, yo quiero ser muy claro en esto. Somos humanos. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos prejuicios, tenemos influencia cultural, social, familiar, que a veces nos impulsa, inclusive de manera instintiva, a un camino distinto a los planes de Dios,
a un camino diferente, ¿no? Porque esa forma, esos paradigmas que tenemos, esos modelos mentales que tenemos, que no son malos, a veces los anteponemos a la voluntad de Dios. A veces los queremos poner antes de la voluntad de Dios, porque así a lo mejor no le inculcó la familia, porque así a lo mejor no le inculca nuestra cultura, nuestros amigos, nuestra educación, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil seguir el plan y el diseño de Dios. Yo te lo quiero decir esta mañana, pero es muy importante que se haga, porque es lo mejor que puede pasar en tu vida, meterte en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, Dios, vamos a platicar el contexto. ¿Por qué Jonás tomaría esta decisión tan rara y tan radical? Dios envía este mensaje a Jonás de ir a la tierra de Nínive. Deja ponerte un poquito en contexto. Lo está enviando a la capital del imperio asirio que existía en ese momento. La capital del imperio asirio era una capital que contaba con cerca de 120,000 personas. En aquel tiempo 120,000 personas era un montón de gente, mi hermano. Era una ciudad grande, una ciudad bien edificada, bien construida. Pero Jonás decide ir en otra dirección. ¿Qué pasa con Jonás? ¿Por qué decide tomar un rumbo diferente en vez de ir a Nínive? Él decide tomar un barco a Tarsis. Es como si Dios te manda para acá y tú de repente vas para allá. Así le pasó. Ahora, podríamos dar alguna respuesta por qué Jonás hizo eso. Yo lo he meditado y bueno, ¿qué pasó con Jonás? ¿Tenía miedo de morir Jonás? ¿Tenía miedo de que en una ciudad tan sanguinaria él pudiera ser asesinado? Claro que no, Jonás no tenía miedo de morir. Él sabía que después iba a ir a la gloria de Dios. Él sabía que había un Dios en los cielos. Era un hombre que no temía la muerte. Más adelante lo vamos a ver, él pide que lo echen del barco. Entonces si lo echan del barco, probablemente se aquí a morir. No le temía, da miedo a la muerte Jonás. No es una razón. La segunda, que Jonás, la razón puede ser que era desleal a Dios. No, mi hermano. Era un hombre tan leal a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que quería seguir el plan y el diseño de Dios con todo su corazón. Era un hombre que fue escogido por Dios para realizar una de las predicaciones más potentes y más poderosas del Antiguo Testamento. Entonces no podemos decir que era desleal a Dios. Podemos pensar que estaba a lo mejor un poquito tocado de la cabeza. No estaba loco. Era un hombre que está perfectamente en sus condiciones. Pero Jonás sabía algo. Sabía que Dios era un Dios clemente y que era un Dios misericordioso, que era un Dios perdonador, lento para la ira y grande, muy grande en misericordia. Entonces Jonás conocía el corazón de Dios, pero huyó de esa misión. ¿Por qué, mi hermano? Porque sus prejuicios, sus sentimientos, sus emociones decían: ¿cómo es posible que este Dios tan amoroso con Israel perdone a un pueblo tan sanguinario que ha sido con nosotros? ¿Cómo es posible que me mande a predicar? ¿Cómo es posible que los vaya a perdonar? Es decir, los juicios de Jonás se anteponían a la misericordia de Dios. Jonás creía que sus propios juicios, su propia forma de ser, era más importante en ese momento. Era tan fuerte el impulso que él tenía en contra de los asirios y en contra de Nínive, que él decidió no ir. Su misericordia chocaba con su sentido de justicia. Por eso Jonás tuvo sus razones, porque él quería que los asirios fueran destruidos. Pero ¿por qué quería que los asirios fueran destruidos? Nínive era un pueblo cruel, mi hermano. Era un pueblo que en aquella época, en la época de Jonás, tenía cautivos al pueblo de Israel. Era un pueblo que, según los registros arqueológicos de aquella época, era un pueblo que trataba a los enemigos de la forma más sanguinaria, y sus enemigos eran Israel. Y Jonás, seguramente él había visto cómo Asiria había maltratado al pueblo. Años después, los asirios se llevaron cautivos al reino del norte de Israel e hicieron
cosas muy sanguinarias que hoy no les voy a platicar, pero hicieron eso. Entonces Jonás decía, ¿cómo es posible que un pueblo así tenga que ser perdonado? Que un pueblo así, y él pensaba en su forma de ser humana, ¿no? Debe ser destruido, porque los ninivitas son lo peor de lo peor. Pero entonces chocaba el juicio de Jonás con la misericordia de Dios, pensando que era un pueblo malvado. Pero Dios tenía misericordia. Dios es un Dios tan misericordioso, tan amoroso, tan justo, tan perfecto, que no lo podemos nosotros imaginar. Cuando hablamos de la misericordia, del amor y de la gracia de Dios, lo podemos hablar desde un concepto espiritual, un concepto humano, pero nunca vamos a entender que la misericordia de Dios es infinita, y tan infinita que también es para sus enemigos, que en aquel tiempo el pueblo de Nínive era enemigo del pueblo de Israel. Pero Jonás conocía el corazón de Dios, y él no quería darles una oportunidad para que se arrepintiesen y fuesen perdonados. Jonás tomó un rumbo equivocado, mi hermano. Él decidió ir al sur en vez de ir al norte. Él tomó el barco equivocado. Yo te digo en esta mañana, Dios te dice en la mañana, no tomes el barco equivocado. Toma el barco en el que Dios te ha puesto. No tomes ese barco que te va a llevar a otro lugar, que te va a llevar a otro sitio, que te va a llegar a otro momento que no está dentro del plan y del proyecto de Dios. Jonás tomó un barco equivocado. ¿Cuántas veces nosotros de repente podemos tomar un barco equivocado? ¿Cuántas veces nosotros nos queremos escabullir y salir un poco de la voluntad de Dios, pensando que a lo mejor, y Jonás tal vez pensaba, pues a lo mejor Dios se olvida de esto, ¿no? Jehová se va a olvidar de este asunto y va a decir, bueno, pues Jonás ya no quiso ir a este lugar, entonces pues ya no va a pasar nada, ya no va a haber una palabra poderosa que se va a predicar en Nínive, y yo me voy a poder ir a otro lado a estar cómodamente fuera de la voluntad de Dios. Yo te quiero decir algo esta mañana, mi hermano. Jonás también él pudo pensar que Dios escoja a otra persona, y Dios claro que puede levantar a otra persona, ¿estamos de acuerdo? Pero el plan y el diseño que Dios tiene para ti es para ti, mi hermano, no es para nadie más. Eso que Dios va a hacer en tu vida, tú eres la persona indicada. Tú tienes los talentos, las habilidades, el conocimiento, la unción, la revelación, y nadie más, escúchame bien, mi hermano, nadie más puede hacer lo que tú estás destinado a hacer. Nadie lo va a hacer. Tú lo tienes que hacer, y Dios lo sabe, porque Dios te diseñó desde antes de la fundación del mundo para poder cumplir ese plan en tu vida. Entonces no iba a haber nadie que sustituyera a Jonás, ni Dios tampoco se iba a olvidar del asunto, porque Dios, aún en la terquedad de Jonás, Él tenía un propósito para Jonás. Qué increíble y qué poderoso. Hay veces nos creemos más sabios y más inteligentes que Dios. A veces creemos que podemos hacer las cosas diferentes a Dios y que las cosas van a salir bien. Nos creemos más brillantes, más conocedores de lo que realmente conviene. Pero Dios tenía un plan. Dile a tu hermano, Dios tiene un plan para tu vida. Independientemente de lo que pase, Dios tiene un plan para tu vida, mi hermano, y para mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Él quiere llevarte a la plenitud en Cristo. Él quiere llevarte a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Seguimos leyendo 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Jonás ya se vino a otra parte, a otra dirección, a un lado opuesto. Y Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, que uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué pantalones de Jonás, echarse a dormir en medio de la tempestad y fuera del propósito de Dios. Qué tremendo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Es decir,
La tripulación del barco sabía que Jonás estaba fuera de un plan y de un propósito. Pero me regreso a lo mismo. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Dice, porque somos, en Efesios 2:10, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Tu espíritu, nuestro espíritu está formado con el ADN de Cristo Jesús. Y Él, fíjate bien qué poderoso, mi hermano. Y Él nos ha creado para caminar en obras a ti y a mí que Él dispuso de antemano desde antes de la fundación del mundo. Eso me revienta la capa de los sesos. Antes de que el universo existiera, antes de que todo existiera, Dios ya tenía un plan para tu vida, ya tenía un propósito para tu vida. Él ya había diseñado las obras en las cuales tú ibas a caminar para cumplir ese propósito. Él ya sabía cuáles eran. Él conoce cuáles son. Imagínate preparar de antemano, desde antes de la fundación del mundo, lo que tú y yo vamos a hacer en Cristo Jesús. Nosotros que le amamos con un plan y con un propósito de eternidad. Qué tremendo es eso, mi hermano. Tenemos un Dios de amor, de misericordia, pero un Dios que planea de manera quirúrgica tu vida, de manera tan particular, para que tú puedas caminar en esas obras buenas y puedas ser de bendición para tantas personas. Qué tremendo es eso. Y es, en alguna vez que asistido a algún museo, en museos pues hay obras, esculturas muy bonitas, ¿no? Pero esa escultura alguna vez fue un bloque de mármol o de lo que haya sido un bloque cuadrado, que si tú vas a algún lugar y ves un bloque cuadrado dices, ¿y? No lo volteas a ver el bloque cuadrado, ¿verdad? Un bloque cuadrado pues obviamente es algo muy sencillo, muy simple, ¿no? Pero los grandes escultores empiezan a tallar ese bloque poco a poco. Le empiezan a dar forma al cuerpo, a las manos, a los ojos. Si tú has visto alguna escultura de Miguel Ángel, esa escultura tardó años en ser tallada. No fue tallada de un día para otro, no fue tallada de una semana para otro. Así es Dios con nuestras vidas. Una vez que se termina ese bloque y se convierte en una escultura, es de admiración para mucha gente que dice, wow, qué belleza tiene esto. Y Dios nos quiere tallar como ese bloque de mármol, mi hermano. Somos un bloque en sus manos y Dios nos está dando forma. Dios nos está esculpiendo paso a paso nuestra vida, nuestro corazón. Y a veces nosotros pensamos, Dios, ¿por qué te estás tardando tanto? ¿Por qué tanto tiempo? Porque Dios conoce los tiempos, Dios conoce las circunstancias y los momentos. Pero tú eres una escultura de Dios, mi hermano. Dios está esculpiendo en tu vida, Dios te está cambiando, Dios te está transformando, Dios está haciendo una criatura nueva en ti, paso a paso, poco a poco, para bendición de los demás. Dios te conoce, sabe que ha puesto esa unción poderosa en tu vida y tú vas a ser de bendición para tantas personas, mi hermano. Tu propósito, mi hermano, se encuentra escrito en los cielos, no se encuentra escrito en el mundo, no se encuentra escrito en tus circunstancias, se encuentra escrito en los cielos. Y Dios te va a llevar a que lo cumplas en el nombre de Cristo Jesús. Él va a poner a las personas, Él va a poner a las circunstancias, Él va a poner las situaciones. Y a veces situaciones, circunstancias que tú no imaginas, personas que todo el mundo dice, no, esta persona no, pero esa es la persona indicada. Dios se va a mover de tal forma en tu vida que va a ir llegando a tu vida todo aquello que necesitas en cuanto a personas, circunstancias, influencias, cuestiones económicas. Todo Dios lo va a acercar porque es parte del propósito de Dios en tu vida y Dios lo va a hacer. Nada es casualidad. Si tú amas a Dios, si tú estás con Dios, cada cosa que te sucede es un martillazo a ese molde. Te sigue esculpiendo. Y a veces cuando se esculpe, no es
tan sencillo y a veces puede ser doloroso, pero Dios está obrando, Dios está bendiciendo tu vida, Dios te está transformando y te está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y tú tienes la palabra de Dios como fuente de revelación, que es como una lámpara para tu vida. ¿Cuántas veces se ha dicho la palabra? La palabra es lámpara, es luz para mi vida que brilla en las tinieblas. Mira, mi hermano, en las épocas antiguas, hace muchos años, los marineros que navegaban en los mares de un lugar a otro, largas distancias, en medio de la tormenta los encontraba de repente una tempestad que no podían controlar. Los marineros se guiaban por las estrellas, pero no había estrellas, estaba tan oscuro todo, había tantas tinieblas que no podían ser guiados por estrellas. Las brújulas en las tempestades se volvían locas, es decir, no sabían si iban al norte, al sur, al este y al oeste, pero había un faro a lo lejos, mi hermano, como alguna vez fue el faro de Alejandría, y ese faro tenía una luz potente, y cuando veían ese faro, ellos sabían que tenían que ir esa dirección. No podían ver las estrellas, no podían dirigirse con la brújula, no podían basarse en las habilidades y en las competencias del marinero más experimentados, pero tenían una luz, tenían un faro que brillaba y sabían: tenemos que caminar, tenemos que dirigirnos por ese faro. Así es la palabra de Dios, así Dios quiere dirigirte a través de ese faro que es su palabra. Quiere llevarte y encaminarte a pesar de las más grandes tinieblas que pueda haber en tu vida, a pesar de la adversidad, a pesar de la contrariedad, a pesar que dices: ahora Dios, ¿cómo salgo de esta? Siempre va a haber un faro que es su palabra, que te va a decir: tienes que dirigirte a este lugar, este es el lugar correcto. No importa que las olas estén a punto de hundir el banco, yo te voy a llevar a la orilla, yo te voy a llevar a ese muelle que es tu destino y tu punto profético. Entonces no tienes que dudar, porque la palabra de Dios, porque la oración, porque la comunión con Él es como ese faro, mi hermano, que te puede encaminar y te puede llevar. Y nada te debe desviar, nada te debe distraer. Tú lo debes seguir esa palabra, seguir esa revelación que Dios te ha dado para que tú puedas llegar a ese punto profético. Tu palabra, dice el Señor, es lumbrera a mi camino. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios es como un gran mapa, mi hermano. Pero un gran mapa tiene muchos lugares donde poder ir. Pero la oración, la palabra, la comunión, la intimidad con Dios nos lleva a ese puerto que Dios ha anhelado para nosotros. Ese puerto que ha sido marcado con la sangre de Cristo Jesús para tu vida. Siguiendo las pisadas de Cristo Jesús en tu vida, para que no te extravíes, para que tú sepas a dónde ir. Yo me acuerdo hace muchos años que estábamos en un evento. Ahorita son muy famosos los team building, ¿no? Pero antes no eran tanto. Pero hicimos un evento ahí en las casas que están ahí en el club del UDG. Y teníamos nosotros que hacer una serie de exploración en el bosque durante todo el día, ¿no? Y el evento empezaba a las 5 de la mañana, ¿no? Yo recuerdo que éramos un grupo de personas, había varios grupos, era un grupo de personas, y de repente nosotros, así muy valientes, nos fuimos a las 5 de la mañana, y de las 5 de la mañana no se veía absolutamente nada más que oscuridad. Entonces empezamos a adentrarnos y de repente empezamos a escuchar unos sonidos raros. Ya no sabemos si eran vacas, si eran toros, no sabemos qué eran, mi hermano, pero dijimos: nosotros no le seguimos, y que nos regresamos a la cabaña, mi hermano. Nos regresamos y dijimos: no podemos caminar en tanta tiniebla, en tanta oscuridad. Nos vamos a caer, nos puede coronar un toro, qué sé yo, ¿no? Entonces nos esperamos un rato más, ¿no? Y estuvimos ahí. Y de repente empezó a salir el sol y empezó a haber luz. Y cuando hay luz, todo se aclara, mi hermano. Y nos dimos cuenta que realmente no había tantos peligros como habíamos pensado. Y que así había unas vacas en un corral ahí aparte, que no teníamos riesgo de que nos pasara nada. Entonces, así es la palabra de Dios, mi hermano. Pero si tú no caminas con la palabra, vas a caminar como yo intenté caminar esa mañana, en oscuridad, en tinieblas, sin saber realmente dónde iba. Sabía que tenía que hacer, pero no sabía cómo iba a llegar, porque no veía el camino. Si tú no sigues la palabra, no ves el camino. Si no sigues las ordenanzas y el plan de Dios, tú no puedes seguir el camino, y te vas a desviar, te vas a encontrar con otra cosa con la que tú no estás deseando encontrarte. Por eso Dios dice en el Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré.
El Señor quiere hacerte entender y enseñarte el camino que tú debes andar, el camino que debes seguir. Sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos de Dios están puestos sobre ti, mi hermano. Todo el tiempo los ojos de Dios están puestos sobre ti para bendecirte, para ayudarte, para guiarte, para hacerte entender qué es lo que debes hacer. Nunca va a retirar, tú tienes que acordarte de algo, Dios nunca va a retirar su mirada de ti. Dios nunca va a dejar de insistir en tu vida porque Él quiere que te conviertas en alguien más victorioso, en alguien vencedor. Dios quiere llevarte a la cúspide de la montaña, mi hermano. No quiere llevarte a las arenas movedizas, no. Quiere llevarte a la cúspide de la montaña porque Dios te ama y quiere cumplir ese plan y ese propósito. Pero hay veces nos subimos como Jonás en el barco equivocado. Y cuando andamos en barco equivocados, se desata una tribulación y una tormenta en la vida. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, pero tú empiezas a desviar del plan y propósito de Dios y las cosas no se empiezan a dar. Y las cosas se empiezan a enredar. Y las cosas se empiezan a complicar. Es Dios en su amor y tu misericordia que me dice: hijo, ¿a dónde vas? Si es para acá, no para allá. Pero a veces nosotros somos tercos, ¿no? Un poquito, ¿no? No, es que bueno, está probando Dios aquí a ver mi fortaleza y todo eso. No, mi hermano, si Dios ya te dio una palabra, si Dios ya te reveló qué tienes que hacer, si tú ya conoces tu llamado, síguelo. Dios te va a bendecir en ese camino. Dios te va a impartir, Dios te va a ministrar. Hace unos años yo tuve un sueño de Dios, porque Dios te habla en sueños. ¿Tú sabes eso? Amén. No nada más es del Antiguo Testamento, mi hermano, es del Nuevo Testamento. En Joel lo dicen, tenemos sueños y visiones. Dios me habló en sueños y yo de repente me veía, y fue una revelación que Dios me dio para que entendiera la importancia de permanecer en la presencia de Dios. Yo veía la iglesia, estaba aquí en la iglesia yo parado, y veía a algunos de ustedes aquí dentro de la iglesia, y de repente yo decidía irme de la iglesia. En el sueño, no estoy hablando en realidad. Me decía irme de la iglesia, empezaba a caminar, y de repente me encontraba un mar inmenso con un montón de olas que venían hacia mí, y yo decía: ¿cómo voy a salir de aquí? Y de repente empezaba a desesperar porque las olas me iban a caer encima. Dije: voy a correr para la derecha, pero la derecha viene cerca de púas y la tenía que escalar, y luego otra cerca de púas, y de repente desperté y dije: cuando uno se quiere salir de la presencia de Dios, cuando uno se quiere salir del plan de Dios, tormentas vienen a tu vida, cosas que tú no esperabas vienen a tu vida, porque el plan que Dios tiene para tu vida, hay veces lo vemos de manera egoísta, diciendo: bueno, ese plan es para mí. Pero no, si leíamos, como leíamos anteriormente, en la tripulación no nomás venía Jonás solo, venía una tripulación completa, y el barco estaba a punto de hundirse, el barco estaba a punto de naufragar, pero al final no sucedió eso. Pero lo que te quiero decir, que ves, cuando nos desviamos del propósito, no solamente afectas tu vida, afectas la vida de la iglesia, afectas la vida de la familia, afectas la vida de tantas personas tan cerca de ti. Es decir, hay un impacto espiritual en tu vida al cumplir el propósito. Cuando tú no lo cumples, obviamente puede ser afectado diferentes entornos en tu vida. Entonces debemos ser sabios, debemos ser diligentes, debemos ser entendidos, porque Dios siempre quiere enderezar nuestra vida al lugar de nuestro plan, de nuestro diseño, de nuestro propósito. Dios siempre lo quiere hacer, y Él te puede dar varias oportunidades o muchas oportunidades, porque no quiere que estés extraviado. Seguimos leyendo el versículo 1:11. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Él respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa he venido esta gran tempestad sobre nosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más en contra de Dios. O sea, los marineros más diestros que decían: ahorita vamos a enderezar esto, ¿no? Hay veces, ¿cuántas veces decimos: yo voy a enderezar mi vida así? Y se empieza a complicar más todavía, ¿no? Y más todavía, ¿no? Porque aunque tú hagas todos tus esfuerzos, aunque tú hagas todas tus habilidades, si no estás dentro de ese plan, de ese proyecto, las cosas
no se van a dar. Y aquellos hombres trabajaron para hacerlo ver a la nueva tierra, pero no pudieron, porque mal sigue embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, empezaron a hacer cosas espirituales, interesadas, clamar a Jehová. Te rogamos, Señor, ahora Jehová, que no permanezcamos nosotros por la vida de este hombre, que no perecemos, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Qué tremendo, en medio de una tempestad, Jonás, consciente, decide él que puede ser arrojado al mar. Ahora, ¿cuáles eran las probabilidades de que Jonás sobreviviera? Ninguna, mi hermano. De manera natural no había ninguna posibilidad que él sobreviviera, menos en medio de una tormenta tan fuerte, en medio del mar, un hombre solo. Yo no sé si Jonás sabía nadar, pero si no sabía nadar estaba en un problema mayor. Y Jonás se ha ido por la borda, y aparentemente uno puede pensar, si leyéramos hasta aquí y el libro se acabara, se abortó el plan y el propósito de Dios. Jonás se murió ahogado en el mar, y Nínive sigue en su pecado, sigue en su iniquidad, y muy probablemente van a ser destruidos, porque Dios los iba a destruir. No se va a cumplir ni el destino profético ni de Jonás, ni de Nínive, ni de nadie, porque pareciera que todo se había terminado en ese momento. Pero tenemos un Dios de los imposibles, amén. Tenemos un Dios que va mucho más allá de tus circunstancias, que va más allá de los acontecimientos. Un Dios sobrenatural, mi hermano, que hace cosas impensables, cosas que tú no entiendes, que están fuera de tu mente, que están fuera de tu conciencia, de tu pensamiento, porque el amor y la misericordia de Dios son infinitas y rompen toda barrera, toda limitación, y te llevan a lugares y a situaciones que tú no imaginaste. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Cosas que tú no puedes imaginar ni pensar, cosas que no se te pueden ocurrir, Dios las hace, porque tenemos un Dios de los imposibles, y Dios lo quiere hacer en tu vida. Dios te quiere manifestar de manera sobrenatural en tu vida. Dios te quiere llevar a lugares que tú no imaginabas, que tú no pensabas, bajo circunstancias tan difíciles y tan adversas. Tú decir, ¿cómo Dios lo voy a hacer? Pero tenemos un Dios de milagros, tenemos un Dios ilimitado, tenemos un Dios grande y poderoso, que va mucho más allá de lo que tú puedas pensar e imaginar. Ese es el tamaño de nuestro Dios, que traspasa lo sobrenatural para llegar a lo sobrenatural, para llegar a todo aquello del mundo de lo invisible, donde Dios mete su mano para salvarte, para rescatarte, para bendecirte y catapultarte a tu plan y a tu diseño en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Santo sea su nombre. Ese es el tamaño de nuestro Dios. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es lo que Dios va a hacer en tu vida. No lo quiere hacer, lo va a hacer. Tienes que tener la fe y tienes que tener la convicción en tu corazón que Dios va a cumplir ese plan en tu vida. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Empiezan a complicar las cosas cada vez más, ¿no, mi hermano? Primero lo mandan al mar embravecido, y después se lo traga un pez. Yo no me imagino una situación más difícil. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero en el vientre del pez, mi hermano, sucedió lo inimaginable, sucedió lo impensable. Dios va a utilizar todos los recursos para que tú cumplas ese plan y ese diseño, el propósito de su vida. Él no va a no va a descansar, no va a parar, no va a detenerse. Él está determinado a que se cumpla en tu vida. Jonás fue tragado por ese gran pez. Las probabilidades de que sobreviviera en el vientre de un pez, si no era deshecho por los ácidos, que se ahogara, parecían también imposibles. Pero lo sobrenatural de Dios se siguió manifestando en su vida, porque Dios no se va a detener ante nada. No hay ninguna barrera, ningún obstáculo, ningún impedimento para Dios, ninguno. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer y lo va a hacer. Jonás estaba en las peores condiciones, mi hermano. Jonás estaba en el momento más complicado, en la mayor tribulación, en la mayor oscuridad.
Pero hay veces tu mayor tribulación y tu mayor oscuridad se pueden convertir en tu mayor bendición. Hay veces eso pasa. Hay veces las tinieblas se pueden convertir en luz de manera inmediata. Porque cuando ya no queda ningún recurso material, humano, intelectual, de influencia, tenemos que recurrir a las herramientas espirituales y sobrenaturales. Amén. Entonces oró Jonás a Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez Jonás empezó a orar y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del sol clamé y mi voz oíste. No importa donde tú te encuentres, mi hermano, Dios escucha tu clamor. Dios escucha tu súplica. Dios escucha tu oración. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeame el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, para siempre. Me sacaste cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El clamor del pueblo de Dios llega al templo de Dios, llega al cielo, llega a la presencia de Dios y la misericordia de Dios se activa. Amén. Ofrece sacrificios para que lo prometí, salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al gran pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué historia tan sobrenatural, mi hermano. Tragado por un gran pez, y el gran pez de repente llega a una playa y expulsa a Jonás, vomita a Jonás en la orilla, y era el lugar donde él tenía que estar. El diseño y el plan de Dios estaba cumpliéndose en la vida de Jonás. Yo te quiero decir algo, mi hermano. Dios en su misericordia hizo los milagros, prodigios, portentos y maravillas, pero la oración de Jonás dirigió al pez a la playa correcta. Fue su clamor dentro del pez, fue su oración, fue su súplica en la que empezó a dirigir al pez hacia el lugar correcto. Así tu oración y tu clamor te va a dirigir al lugar correcto. Cuando tú te encuentras en valle de sombra de muerte, dice la palabra: no temeré mal alguno porque tú vas a mi lado. Porque ese clamor llega a los cielos, irrumpe a los cielos y empieza a darte la dirección que tú necesitas, empieza a dar el camino que tú necesitas, empieza a caminar por donde tú debes andar. No importa las tinieblas, no importa la oscuridad, no importa que estabas a punto de desfallecer, de repente Dios se va a manifestar de manera sobrenatural. Dios, como sacó a Jonás del vientre del pez, te va a sacar de cualquier problema, te va a sacar de cualquier dificultad. Solo requiere tu clamor, solo requiere tu súplica, solo requiere tu oración, solo requiere que te enfoques en ese plan y ese diseño profético que tú necesitas para que Dios te saque, te rescate y Dios pueda glorificarse en tu vida, pueda bendecir tu vida. No hay tinieblas, mi hermano, no hay oscuridad que puedan detener a Dios. No hay nada que pueda impedir que tú cumplas ese destino profético en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea tu nombre, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Padre. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te honramos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra. Me recuerda, mi hermano, cuando Moisés se encontraba en el monte y le pidió a Josué que peleara contra los amalecitas. ¿Recuerdan ustedes esa palabra? Los amalecitas eran enemigos de Israel. Los amalecitas habían atacado a Israel años atrás en el campamento de Moisés y los atacaron por la retaguardia, por atrás, por donde había los más débiles. Por estaban los ancianos y las ovejas cansadas. Como atacan los cobardes por la espalda, Amalec atacó el pueblo de Israel. Y Dios le dio una palabra a Moisés y le dijo: los voy a deshacer de la tierra, los voy a desaparecer de la tierra. Pero esa palabra tenía un cumplimiento profético después. Y cuando Moisés se encontraba en el monte junto con Josué, Moisés le dio una orden a Josué: ataca a los amalecitas, ataca al campamento. Y Josué empezó a pelear con ellos y los amalecitas empezaron a prevalecer. Los amalecitas empezaron a ganar, pero de repente Moisés
levantó la vara y empezó a orar y clamar. Y cada que Moisés levantaba la vara y oraba y clamaba, el pueblo de Dios empezaba a ganar nuevamente. Pero a Moisés se le cansó la mano. Y llegó Aarón y Hur y le levantaron la mano, lo sentaron sobre una piedra y empezaron a pelear la gente de Israel con los amalecitas. Y empezaron a pelear con ellos directamente y empezaron a ganar la batalla hasta que Dios deshizo al pueblo de Amalec. Lo destruyó completamente gracias al clamor y la oración. Por eso, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, ese clamor va a destruir a tus enemigos. Ese clamor va a destruir a aquellos que se oponen. Ese clamor va a destruir esa enfermedad. Ese clamor va a destruir a aquellos que impiden que tú logres el propósito de Dios. Porque Dios quiere deshacer a tus enemigos. Quiere quitar todo obstáculo, quiere quitar todo impedimento en tu vida para que tú te enfoques y te enfiles como esa ballena, como ese pez grande que llevó a Jonás a la orilla. Dios va a quitar de en medio todo lo que tenga que quitar. No tienes que preocuparte, solamente tienes que clamar, solamente tienes que creer, solamente tienes que obedecer, solamente tienes que amar a Dios y tus enemigos van a ser destruidos. Tus enemigos van a ser pulverizados porque Dios quiere enfilarte a ese plan y a ese diseño profético en el nombre de Cristo Jesús. Y nada, mi hermano, nada ni nadie lo va a detener en el nombre de Cristo Jesús, porque ese plan es un plan perfecto. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Y Jonás clamó desde el vientre del pie. Qué tremendo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿Le dijo algo diferente que la primera vez? Lo mismo. Dios tiene un plan y es plan el mismo. No le dio otra palabra. Qué tremendo. Le dijo lo mismo que le había dicho ya. Se lo volvió a repetir. Pero obviamente Jonás no estaba en otras circunstancias, estaba en otro espíritu. Y Jonás, ¿qué hizo? Obedeció a Dios. Amén, gloria a Dios. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Dios puso en el corazón de Jonás que su voluntad es inquebrantable. Su voluntad no se puede modificar. Su voluntad debe ser hecha en el nombre de Cristo Jesús. Yo te quiero decir esta noche en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Dios te va a expulsar a la playa correcta, mi hermano. Dios te va a llevar al lugar correcto, al momento correcto, para que puedas cumplir aquel plan y aquel diseño que tú conoces en tu corazón, para que puedas ver y puedas darte cuenta de lo poderoso que es Dios, que cómo se mueve con lo imposible. Tú tal vez piensas en esta tarde que te has extraviado. Tú tal vez piensas en esta tarde que te has desviado. Tal vez piensas que has perdido la brújula. Piensas que has perdido el camino, que has perdido la dirección. Tal vez piensas que te has desviado, pero Dios sigue teniendo un plan en tu vida. Y así como en la boca del gran pez, así en medio de las tinieblas y de la oscuridad que te encuentres. Así que tú pienses: Señor, yo ya no tengo remedio. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, me perdí. Señor, me desvié. Pero Dios sigue operando en tu vida. Dios sigue teniendo un plan y un propósito en tu vida. Él no se ha desviado ni un milímetro, ni un centímetro del plan original por ti, porque Él te ama. Él conoce tu debilidad. Él conoce cómo eres, sabe que somos carne, pero aún así sigue trabajando, sigue operando en nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón, porque Él quiere llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder de revelación en revelación. Él está trabajando hondo, profundo en tu corazón, mi hermano, para romper todos aquellos yugos, ataduras, candados, y para que tu presencia, su gloria sea en ti y tú puedas aterrizar y tú puedas llegar a ese plan profético. Aún a pesar de ti, Dios lo va a hacer por su amor, su gracia y su misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Santo eres, Señor. Como Dios le decía a Samuel, y creció y Jehová estaba con él. Mi hermano no va a dejar que ninguna de sus palabras caiga a tierra. Todas sus palabras se van a cumplir.
A pesar de tu personalidad, de tu forma de ser, Dios sigue siendo Dios. Ese mismo Dios que dividió el Mar Rojo, ese mismo Dios que abrió el Jordán, ese mismo Dios que levantó a Lázaro de los muertos, ese mismo Dios sigue operando en tu vida, sigue operando en nuestra vida, sigue operando en nuestras circunstancias para sincronizar tus planes con sus planes y para que tú puedas cumplir ese propósito en tu vida. 3:4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ya estaba predicando ahí. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué poderosa la unción de Jonás. En un pueblo tan malvado, en un pueblo tan sanguinario, creyeron la palabra de Dios y se arrepintieron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó sus vestidos, se cubrió en cilicio y se sentó como sobre ceniza. E hizo proclamar, anunciar en Nínive por mandato el rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna que dé alimento, ni beban agua, y no cúbranse de cilicio, hombres y mujeres. Clamen a Dios fuertemente y convierta a cada uno de ellos de su mal camino, de la rapina que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, se apartará del ardor de su ira. Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Qué tremendo el clamor de un pueblo arrepentido, mi hermano. A veces nosotros pensamos el clamor del pueblo de Dios, que es un clamor poderoso que sube como incienso grato a la presencia de Dios, y Dios mueve su mano a nuestro favor. Pero ¿qué pasa también con el clamor de un pueblo que no le conoce, como eran los asirios? Pero cuando hay un arrepentimiento genuino en el corazón, Dios obra. Y Dios tenía un plan para Nínive. Todo esto que sucede es para salvar a 120,000 personas que hubieran muerto, tal vez como fue en Sodoma y Gomorra. No sabemos, pero se arrepintieron y clamaron a Dios. Y Dios tuvo misericordia de un pueblo sanguinario y enemigo de Israel. Después lo destruyeron. Hay muchos años después, bueno, es otra historia, pero en ese momento Dios tuvo misericordia con ellos. Dios es un Dios de misericordia y de amor, y Dios quiere cumplir el propósito que Él tiene en tu corazón. Dios te va a dar los recursos, mi hermano, para que tú lo hagas, para que tú cumplas ese plan. Así como Jonás predicó en Nínive, una predicación tan poderosa, una mayor unción y una mayor revelación que la que tuvo Noé, porque a Noé nadie lo escuchó más que su familia, pero Dios había puesto algo en su corazón poderoso. Dios lo que ha prometido te va a cumplir. Yo te quiero decir esta noche, tal vez de repente te has desviado, tal vez de repente dices: Señor, yo ya no he caminado en tus caminos, yo me he desviado, yo de repente me he salido de tu plan, de tu diseño y tu propósito. Yo te quiero decir en esta mañana, mi hermano, que Dios es un Dios de segundas, de terceras y de cuartas oportunidades, y Dios va a cumplir ese plan y ese diseño. Cuando tú en tu corazón le aceptas y le reconoces que hay un propósito y un plan en tu vida, Dios va a enderezar lo que tenga que enderezar. Dios va a abrir las puertas que tenga que abrir. Dios va a poner las personas que tenga que poner. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. No desmayes, no dejes de perseverar. No pienses: Dios ya no me va a usar. Dios te quiere seguir usando. Dios quiere seguir cumpliendo el propósito en su vida. Dios te va a llamar y te ha llamado para algo y lo va a hacer. Solamente está en nosotros reconocer que es un Dios soberano, un Dios que te puede dar una, otra y otra oportunidad. No desmayes, mi hermano. Si has desviado del camino, vuelve a Él, porque tenemos un Dios de gracia, de poder y misericordia. Es un Dios que no se cansa,
de darnos oportunidades, porque sabe que tú le amas, porque sabe que tú estás con Él, porque conoce tu corazón. Si tú piensas que Dios ha abortado el plan en tu vida, estás equivocado, mi hermano, porque Dios no va a descansar hasta tenerte en su mano y hasta que tú puedas cumplir ese plan y ese diseño profético. Y no va a haber tinieblas, no va a haber oscuridad, no va a haber oposición. Todo está en tu corazón, tú lo decides, pero no vuelvas atrás, no desmayes, no te apartes del camino. Y si te apartaste del camino, vuelve a Dios, y Dios te va a reconocer como el hijo pródigo, que el padre todas las tardes salía y veía hacia el horizonte a ver si su hijo regresaba. Así Dios es con nosotros cuando nos hemos ido y nos hemos descarriado y nos hemos olvidado. Dios sigue volteando al horizonte para ver cuándo vas a regresar, porque Dios quiere ponerte una vez el anillo al dedo y decirte: tú eres mi hijo y este es tu plan y este es tu diseño y tú lo vas a cumplir. Tú vas a caminar conforme yo quiero que camines, no conforme tú caminas, porque yo soy un Dios de los imposibles y yo te voy a llevar, te voy a catapultar a este destino profético en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Santo eres, Señor. Santo eres, Padre. Santo es tu nombre. Santo eres, Señor. Te alabamos, oh Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, que viene de tu presencia, Señor, toque los corazones de mis hermanos, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda ser rema en sus vidas, Señor, pueda ser de bendición, Señor. Que tú puedas, oh Padre amoroso, ministrarles, Señor, a través de tu palabra, Señor. Bendecirles, Señor. Dirigirles, oh Padre amoroso, Señor. Hacerles ver y entender ese camino, Señor, que tú quieres caminar con nosotros, Señor, tomados de la mano, Padre celestial. Yo te pido, Señor, que cada corazón, Señor, que cada vida, Señor, que está aquí presente, Señor, que está aquí conectado, Padre amoroso, Señor, sea ministrada, Señor, sea impartida por esta palabra, Señor, para que tú solamente, tú, Señor, recibas, Señor, toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean muy bendecidos, hermanos. Santo sea su nombre. Santo sea su nombre.